Muy buenos días a todos, qué bien se ven y qué gusto me da verlos. Y gracias a Dios que estamos aquí presentes en la casa del Señor. Y también me da mucho gusto saludar y felicitar a todos que nos están viendo por Facebook Live, por YouTube. Gracias por estar conectados con nosotros. Paz en casa, los apreciamos y los amamos mucho. Y pues aquí estamos una familia unida, algunos presencialmente y otros en línea. Pues hoy, no es la Lotería Nacional, pero hoy vamos a iniciar una nueva serie que se titula Hablemos de. ¿De qué vamos a hablar? Hablemos de algunos chismes sabrosos, vamos a chismear. No, más bien vamos a hablar acerca de nuestras creencias como seguidores de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que creemos? Ya tengo tiempo que el Señor me ha impresionado la importancia de hablar acerca de los básicos de la fe, las cosas básicas de nuestra fe. ¿En qué creemos y por qué creemos en lo que creemos? Yo sé que todos dirían, sí, creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿nos pueden decir por qué? Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, creemos que la salvación es por gracia, pero podemos comprobar con nuestras Biblias, o sea, entendemos cómo afirmar lo que sí creemos. Entonces yo creo que es sumamente importante estar al tanto y más hoy en día, como es nuestra sociedad, como mencionó Asael Santos y vimos algunas fotos. Ayer pues hubo una caravana pro vida, hubo cientos de personas y más de 100 vehículos en una caravana y no protestando en un sentido negativo, sino más bien expresando el deseo de nosotros como seguidores de Cristo Jesús, que creemos en la vida y la familia, no creemos en la muerte, sino en la vida. Y nuestra sociedad tiene las cosas torcidas. Hemos hablado de eso en otras series, que ahora pues hombres con hombres y mujeres con mujeres, y lo que es la ideología de género, que el niño o la niña, aunque claro, nace biológicamente niño o niña, y genéticamente, psicológicamente, emocionalmente, ahora nos dicen y quieren enseñar en las escuelas que tienen que descubrir, o más bien descubrir su género. Y nosotros como hijos de Dios creemos en lo que dice y lo que es el plan de Dios, el plan original de Dios. Entonces yo creo con todo mi corazón que necesitamos una base, un punto de referencia. Y pues aquí tengo una escalera y quiero que ustedes se puedan imaginar que la escalera representa lo que es la trayectoria de nuestra vida, ¿sí? Todos los días tomamos decisiones, ¿verdad? Todos los días estamos pensando en nuestros sueños, en nuestras prioridades. ¿Hay más? No. Y todos los días decisiones, prioridades, qué vamos a hacer, qué vamos a estudiar, con quién me casaré, si estamos enfermos o no enfermos. Los vecinos, los amigos, los parientes, todos los días hay decisiones. ¿Cómo tomamos las decisiones? Entonces aquí la pared es como nuestra base. La escalera está apoyada, ¿verdad? Contra la pared. Entonces todos los días estamos subiendo, tomando decisiones y creyendo que estamos bien apoyados. ¿Qué tal? Ahí va la pregunta, ¿qué tal si terminaras tu vida? Ya vas a morir y llegues al final de tu vida y te darás cuenta de que tenías tu escalera apoyada en la pared incorrecta, equivocada, que toda tu vida tú creías en lo que fulano o sultano había dicho. Toda tu vida estabas convencido de tus inclinaciones sexuales, por ejemplo, eran las apropiadas y por eso voy a tomar mis decisiones. Toda tu vida estabas apoyando en la información de una persona y llegas al final de tu vida y te das cuenta que tu escalera estaba apoyada en la pared o en la base equivocada. Necesitamos
tener un punto de referencia. Necesitamos como seguidores de Cristo Jesús, y aquí hay, ¿verdad? Aquí hay seguidores de Cristo Jesús, ¿sí? Hay ánimo aquí en la casa. Necesitamos una palabra que proviene directamente de Dios para nosotros. Y vamos a nuestras Biblias. Sí puede bajar, ¿verdad? Sí puede bajar. Bájale, Nico, bájale. Muchas gracias, un fuerte aplauso a los muchachos. Vamos a Mateo 5, versículo 18. Y Jesús estaba hablando acerca de todo eso. Estaba hablando acerca de la base, punto de referencia. Y Él dijo en Mateo 5, 18, les digo la verdad. Yo puedo imaginar y quiero decir que a lo mejor Jesús dijo, les voy a decir la neta. La neta, escúchenme bien. Tenemos algunos días con nuestros nietos en la casa y es una maravilla. Y el Ben, pues ahí va aprendiendo cómo hablar. Y a veces no lo entiendo. Y él dice, escúchame bien, no me escuches. Pues ok. Entonces, escúchame bien. La neta, la verdad, aquí dice Jesús, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Wow. Jesús dijo que esta palabra permanecerá para siempre. Y toda esa palabra será cumplida. O sea, todo. No una parte, sino todo lo que está escrito aquí. Entonces, permanecerá para siempre y hasta que se cumpla. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, ¿cuántos tienen sus Biblias aquí en esta mañana, esta tarde? ¿Tienen sus Biblias? Bueno, muy bien. Entonces la Biblia nos enseña las verdades absolutas, ¿sí? Absolutas, no verdades relevantes o relativas, sino absolutas. Vivimos en una sociedad donde hay mucho humanismo, relativismo, que, bueno, la verdad, como que pues nadie sabe qué es la verdad. No hay una pared absoluta, ¿sí? No hay una referencia, punto de referencia absoluta. Es cada quien tiene su verdad. Cada quien tiene sus ideas, su punto de vista, su opinión. Y todos dicen, pues está bien. La palabra clave hoy en día es tolerancia. Tienes que ser tolerante, aguántame. Pero también esta palabra que antes era una palabra muy buena, porque sí, yo creo en la tolerancia. Lo que quiere decir la tolerancia en su forma original es, yo entiendo y te respeto que tú tienes ideas y opiniones diferentes que la mía. Está bien. Pero ahora cuando escuchamos tolerancia o ser tolerantes, los que están, por ejemplo, en contra de la vida, más bien el aborto o el mismo sexo matrimonio o toda clase de inmoralidad, si nosotros decimos, bueno, creemos lo que dice la Biblia, que no es el plan de Dios, nos dice que no somos tolerantes. Entonces ha habido una contaminación de esa palabra de tolerancia. Necesitamos una revelación clara que proviene de Dios. Y la revelación clara que proviene de Dios es que Dios nos ama, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ahora bien, yo creo que estamos de acuerdo que la Biblia es la palabra de Dios, pero ¿hay alguna evidencia de que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Si alguien te preguntaría, a ver, ¿cómo sabes que es la palabra de Dios? ¿Cuáles son las evidencias? Vamos a ver algunas evidencias en esta tarde. Número 1, las evidencias internas. ¿Sí? Va a estar aquí en la pantalla. Evidencias internas. Pueden tomar fotos con su smartphone o apuntarlo en su cuaderno. Evidencias internas. Son las evidencias que testifican de su origen divino. Origen divino. ¿Sí? No tiene un origen humano, sino su origen divino. La misma Biblia afirma ser la palabra de Dios. ¿Escucharon eso? Escúchame. La misma palabra afirma ser la palabra de Dios. La misma palabra afirma ser la palabra de Dios. Y en 2 de Timoteo 3:16
Es un versículo clave, muy importante con respecto a hablemos de la máxima autoridad, la cual es la Biblia. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. O sea, este libro es útil, es útil, es útil. ¿Es útil para qué? Allá viene. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Ahí va, número 1, enseñarnos lo que es verdad, lo que es el punto de referencia, la verdad. Podemos apoyarnos en la palabra de Dios, porque son verdades absolutas, que no cambian, que no cambian. Es verdad, y para hacernos ver, o sea, abrir nuestros ojos, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Así es la palabra de Dios. Yo pensé que iban a estar muy contentos, ¿no? Pero qué bueno, es la palabra de Dios. Y dice aquí toda la escritura, de Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura fue inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Inspirado quiere decir soplado por Dios. Es el mismo aliento de Dios. Eso como me anima. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos el soplo de Dios. Cada uno de nosotros tenemos el aliento de Dios en nuestra vida. El soplo de Dios, el cual es nuestro espíritu. Así que cuando reconocemos que necesitamos a Cristo, nos damos cuenta y le decimos, ven a mi vida, cámbiame. ¿Saben qué? El Espíritu de Dios entra en nuestro espíritu. Entonces, si este libro fue inspirado, soplado por Dios, es el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es el Espíritu de Dios que usa la palabra de Dios para hablarnos a través de la palabra soplada por Dios. Es maravilloso. Entonces, toda la escritura, este libro está compuesto de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Y la Biblia se conoce como, es una palabra hebreo, canón, canón. Canón quiere decir caña. Una caña. Y esta palabra caña utilizaban para medir cosas. Como nosotros tenemos los metros que medimos los metros, cuántos metros son, milímetros y todo eso. Ellos tenían esas cañas para medir las distancias. Entonces esta palabra a través de los años evolucionó y su significado llegó a ser como regla o norma. Entonces Dios en su soberanía juntó a través de diferentes concilios y cosas así, los líderes de las iglesias, lo que es el canón, la palabra de Dios. Lo que tenemos aquí es lo que provino de Dios mismo. Hay otros libros escritos por ahí, apócrifos y otros libros, pero ese es lo que está aprobado por los apóstoles, ¿sí? Y los líderes de la iglesia, el canón. Entonces la Biblia es nuestra norma de fe. En esta palabra, ¿cuáles son las evidencias? Una de ellas es su armonía, su unidad. 66 libros que fue escrito por 40 autores a través de 1500 años en 3 continentes, en África, en Asia, en Europa, pero tiene una unidad. O sea, es muy obvio que hay un autor supremo sobre todo este libro que estaba orquestando los movimientos aquí en este libro. Hay una unidad y el mensaje, o sea, central de este libro es la salvación. Es el mensaje de Cristo Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 20 habla acerca de la salvación, el plan de rescate. 40 personas, o sea, autores de diferentes trasfondos, unos militares, otros reyes, líderes,
¿verdad? Campesinos, pastores de ovejas, pero hay una armonía increíble en este libro. Y el mensaje es principal de este libro, el plan de salvación. Entonces su armonía es una evidencia. Otra es la integridad de los autores, las 40 personas que escribieron este libro. Dios utilizó las personas que Él escogió las personas, los llamó, los preparó y a través de ellos Dios pudo comunicar lo que estaba en su corazón. Vamos a 2 de Pedro 1:20. 2 de Pedro 1:20 y 21. Va a estar aquí en la pantalla. Dice, sobre todo tienen que entender. O sea, tenemos que entender. Así Pedro está diciendo tanto a la gente en aquellos tiempos como a nosotros hoy en día. Tienen que entender que ninguna profecía, o sea, ninguna palabra de la Biblia, ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. O sea, no era de su propia cosecha, como quien dice. A mí me parece, yo quisiera decir eso. No fue así. Más bien dice, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. O sea, los hombres que escribieron las Escrituras no fueron simplemente así plumas o escribas, así nomás como robots. No fue así, como que Dios estaba dictando y diciendo. Más bien, Dios utilizó las personalidades, los diferentes caracteres de las personas y tomando en cuenta su entorno familiar, el contexto histórico, ¿sí?, de los tiempos. Entonces Dios utilizó todo eso, usó sus personalidades y comunicó lo que estaba en su corazón. No sé cuántos de ustedes han visto esta nueva serie de Chosen, Escogido, que es acerca de Jesús. Y pues, ¿cómo es Mateo? Mateo es así, ¿no? Mateo es así, es muy calculado, siempre está calculando, ¿sí? Es muy ordenado, muy detallista. Entonces el libro de Mateo, así vemos todos los detalles. Ahí parece, la primera cosa que parece en Mateo es el linaje de Jesús, porque así era la personalidad de Mateo. Marcos es diferente, él es más rudo, él es más del pueblo, es más acá. Entonces él refleja o habla acerca de Jesús como un siervo, que Jesús vino para servir, que Jesús vino para dar su vida. Y luego Juan, en su evangelio, Juan, pues el apóstol, el discípulo amado, él habla más acerca de ¿qué? El amor de Dios. Tuvo un cambio en su vida. Antes era uno de los hijos del trueno, que quería que cayera fuego y destruir toda una ciudad de los samaritanos. Pero Dios lo transformó y llegó a ser el apóstol del amor. Y en su libro, en su evangelio, habla del amor de Dios y la deidad de Cristo Jesús. Entonces, lo maravilloso fue que Dios usó las personalidades de esos hombres. Número 2, otras evidencias. Evidencias históricas. ¿Están conmigo todavía? Eso para mí es sumamente importante que entendamos acerca de la Biblia. Estaremos hablando de 9 doctrinas básicas de la fe. 9 doctrinas básicas de la fe. No ahorita no, pero durante las siguientes semanas. Un seguidor de Cristo Jesús necesita entender las 9 doctrinas. Porque no es que no, eso sí me gusta, eso no me gusta, sino abrazamos todo el paquete que Dios tiene para nosotros. Entonces, evidencias históricas. Una pregunta: ¿es posible predecir el futuro? O sea, ¿podemos conocer el futuro? ¿Es factible predecir lo que va a suceder? Ha sido un deseo dentro del corazón del ser humano desde su existencia, como que siempre ha querido saber lo que va a suceder en el futuro. En toda la historia humana ha habido personas queriendo predecir. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de
Nostradamus en sus escritos, Les Prophéties, en 1503, en el siglo XV. Él hacía algunas predicciones que algunas personas piensan que están sucediendo hoy en día. Es este deseo de predecir y de conocer el futuro. Los mayas, también hay personas que creen que los mayas también estaban prediciendo el futuro. Hasta los Simpsons, ¿no? Los Simpsons, caricaturas que ellos tienen sus predicciones, lo que iba a suceder en 2020 y 2021, los Simpsons. Pero realmente es factible. ¿Se acuerdan ustedes del año 2000, el Y2K? Que todo el mundo iba a acabar con el cambio de milenio. Aquí estamos todavía. ¿Podemos conocer el futuro? ¿Podemos predecir? ¿Saben que la Biblia es una Biblia con muchas profecías? Solamente hablando acerca de la venida de Cristo Jesús, en el Antiguo Testamento encontramos 350 profecías. Solamente acerca de su venida. Ni contar las profecías acerca de los últimos días. Es un libro de profecía. Es un libro de profecía. Entonces, ¿sucedieron las profecías? Y quiero mencionar 8, solamente 8 de 350, de lo que sucedió solamente con la venida de Cristo Jesús y todos los detalles. O sea, uno puede predecir en 1500, no, que en 2020 va a haber un desastre, o sea, Ok. Pero aquí vemos con todos los detalles. Ahí va. Número 1, el Mesías nacería en Belén. Eso fue en Miqueas 5:2, 700 años antes del nacimiento de Cristo Jesús. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo. Isaías 7, 700 años antes de que naciera Cristo Jesús. Y luego pues entrará, estamos hablando de Jesús, a Jerusalén montado sobre un burro, un asno. Eso fue también en Miqueas o Zacarías. Jesús iba a ser traicionado por 30 piezas de plata. 700 años antes que ocurrió, estaba profetizado. En el Salmo 22, es un salmo profético, Salmo 22. Y cuando leemos Salmo 22, es como que el quien escribió el Salmo 22 estuviera presente durante la crucifixión. Porque tiene todos los detalles de cómo fue. Y nada más voy a mencionar unos cuantos de Salmo 22 que fue escrito 1000 años antes de la crucifixión. Y de hecho no existía lo que era la crucifixión en ese tiempo cuando fue escrito. Y dice aquí, por ejemplo, sus vestidos iban a ser repartidas e iban a echar suerte sobre ellos 1000 años antes. Jesús iba a ser abandonado por su Padre cuando dijo y exclamó en Salmo 22, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? 1000 años antes que dijo lo mismo en Mateo. Dislocados serían sus huesos. Iban a traspasar las manos y pies de Jesús. Todo eso, son 8 nada más. No estoy hablando de 350. Y estaba leyendo un poco acerca de un erudito, un científico, el doctor Henry Stoner, que dijo, bueno, si aplicáramos el principio de las probabilidades a solamente 8 de las 350 profecías, su probabilidad que pudiera suceder sería 10 a la potencia 17. ¿Sí? 10 a la potencia de 17. Es una fórmula matemática, no voy a explicarlo, no, ahorita no, a rato. Pero 10 con 17 ceros, ahí está. O sea, es un número gigantesco y wow. Pero tengo otra ilustración, a ver si podemos entender mejor. Son 8 profecías. ¿Están conmigo todavía? Ok. ¿Cuál es el estado de México más grande? Chihuahua. 250,000 kilómetros cuadrados. Ok. Vamos a tapizar todo el estado, toda la superficie
del estado de Chihuahua con monedas de 20 pesos. Todo el estado, 250,000 metros cuadrados. Y vamos a tapizarlo aquí tanto, 1 metro, 4 metros. ¿Están conmigo? 4 metros de profundidad con monedas de 20 pesos en todo el estado de Chihuahua. Y luego vas a subir a un avión ya con una moneda que ya está marcada la moneda, ahí, por ahí, en Chihuahua, ¿dónde quieres? Delicias, Cuauhtémoc, Krill, Casas Grandes, y vas a tirar la moneda. Y luego, si fuera factible, que no es, pero vas a revolver todas las monedas en todo el estado de Chihuahua, que están a 4 metros. ¿Y luego qué? ¿Saben qué? Vénganse. Se duermen. Y luego vas a decir a una persona ya vendada que tiene que buscar esa moneda. ¿Sí? Tiene que buscar. Ve. Búsquele. Bueno, gracias. Así sería la posibilidad que los profetas tuvieran para que 8 de sus profecías se hicieran realidad en la vida de un solo hombre. O sea, imposible las probabilidades. Solo Dios puede predecir el futuro, solo Dios. Solo Dios puede predecir el futuro y hacer que se cumpla. Es otra evidencia que esta Biblia es divina. Este libro tiene su origen divino. Otra evidencia, la indestructibilidad de la palabra. Indestructibilidad de la palabra. La palabra de Dios no solamente contiene la palabra de Dios, sino es la palabra de Dios. ¿Sí? No solamente contiene o tiene algunos versículos que me gustan y no me gustan. Yo creo que a veces leemos la Biblia, no, Dios es amor y me ama. ¡Wow! Bienvenido. Que serás próspero en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y luego leemos, pues, si quieres ser un discípulo mío, tienes que renunciar todo lo que tienes y seguirme. No, eso no me gusta. No, eso no me gusta. Y tiramos. ¿Cómo que el matrimonio es con un hombre y una mujer? No me gusta porque yo tengo otras inclinaciones. Y así andamos con la Biblia, que estamos quitando, estamos tirando. Más bien, es toda la Escritura. ¿Sí? No solamente contiene la voz de Dios, sino es la voz de Dios. Y como seguidores de Cristo Jesús, debe ser nuestra pared, nuestro punto de referencia, la palabra de Dios. Vamos a Isaías 40 y versículo 8. Isaías 40, versículo 8 dice: la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, para siempre, para siempre. Para siempre. ¿Saben qué? Desde el principio de que fue escrito este libro, desde los emperadores romanos, y luego los comunistas, los ateos y los agnósticos han querido destruir este libro, pero no han podido. Es muy interesante cuando escuchamos acerca de Voltaire, el filósofo francés Voltaire, afirmó en su día que en 100 años, pues ya no iba a existir la Biblia y mucho menos el cristianismo. En 100 años, solamente lo que iba a haber es como un artículo, una pieza en los museos. Eso era su predicción. Pero ¿saben qué? A los 50 años después de su muerte, el filósofo Voltaire, su misma casa llegó a ser un depósito de la sociedad bíblica, donde de ahí repartieron Biblias a todos lados. Así que la palabra de Dios para siempre. Otro ejemplo que me gusta mucho, nosotros estuvimos muchos años trabajando con Operación Movilización,
Y el barco Logos 2 inició en 1989. Antes teníamos el Logos y se inundó, se encalló el Logos. Y luego el Señor nos dio el Logos 2. Y en este año fue en 1989. En 1989 fue el colapso de lo que era la Unión Soviética, representando más o menos como el colapso de la fuerza del comunismo. Y en todos aquellos lugares que hoy en día son muchísimos países, era prohibido la palabra de Dios, porque se jactaban de ser ateos y agnósticos, comunistas. Pero cuando con la caída del muro de Berlín, ¿qué creen? En la primera navegación de Logos 2, un barco cristiano con 200 cristianos de 40 países llegó a Leningrado, Rusia, y estaban distribuyendo toneladas de Biblias en todo lo que era antes la Unión Soviética. La palabra de Dios permanecerá para siempre. Número 3, evidencias sobrenaturales. Son vidas transformadas. Vidas transformadas. Podemos hablar de las evidencias internas, las evidencias externas o históricas, pero quizás para nosotros lo que sí nos llega más son las evidencias internas o las evidencias sobrenaturales, las evidencias de una vida cambiada, cómo Dios nos cambia, cómo la palabra de Dios nos llega en el momento justo y preciso. Y dice aquí en Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva, es poderosa. La palabra de Dios es eficaz. O sea, tiene su obra de eficacia en nuestras vidas. Que la palabra puede cambiar tu actitud o mi actitud tan terca. Puede cambiar nuestros pensamientos, porque a veces tenemos un pensamiento y no podemos salir de ahí. Pero cuando comenzamos a leer y meditar y estudiar este libro, cambia nuestra mentalidad y nuestros pensamientos. La Biblia convence al hombre de sus equivocaciones, penetra hasta lo más profundo de su ser, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. El viernes escuchamos el testimonio de Saúl Sesma. Estaba pasando por un tiempo una crisis en su vida y una crisis con su hermano mayor, que estaba casi muriéndose debido a un pleito que hubo y lo cuchillaron. Él fue o lo llevaron al búnker hace 8 años, 9 años. Y ahí en el búnker es donde escuchó la palabra de Dios. Que Dios le ama. Que Dios tiene un plan para su vida. Que Dios puede sanar a su hermano. Y así sucedió. Escuchamos el testimonio de Ramón Moreno, uno que ya tiene tiempo caminando con Cristo Jesús, pero tuvo problemas y fue contagiado con el COVID y estuvo 40 días intubado en el hospital. Y los mismos doctores no le dieron mucha oportunidad o mucha esperanza. Pero él puso su confianza en Dios. Y nosotros como familia estuvimos orando y intercediendo. Y Dios lo levantó. Mi propio testimonio a los 17 años. Estaba con un grupo de jóvenes y un señor estaba hablando acerca de la palabra. Escuché una frase que hasta el día de hoy me tiene aquí. No me deja hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y digo, pon tu nombre ahí. Porque de tal manera amó Dios a Dwayne Grassman, que dio su único hijo, para que si Dwayne creyera, no se pierda, sino más que Dwayne
tendrá vida eterna. Pon su nombre ahí. Pon su nombre ahí. Es la palabra que es viva, que es eficaz. Sí hay evidencias, hay muchísimas más evidencias. Nuestros hijos, Daniel y Esteban, fueron criados en las cosas de Dios. Y tengo una foto que no la hallo, pero es una foto que estoy en el comedor cuando Daniel tenía 10 años y Esteban 7 y 10. Y están ahí conmigo estudiando la Biblia. Están haciendo sus anotaciones. Y ayer Daniel me mandó una foto de su hijo Ibrahim que está haciendo lo mismo. Pero ¿saben qué? Con mis hijos, y hemos platicado, que Daniel y Esteban pues salieron de las cosas de Dios por un tiempo. Pero Margarita y yo nos aferrábamos a las promesas de Dios. La promesa de Proverbios 22:6, ahí está Ibrahim. 22:6, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Es una promesa. Asa me recordó que sí hay 350 profecías acerca de la venida de Cristo Jesús, pero hay más de 365 promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Promesas de Dios. Él quien comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Les invito a que se pongan de pie y por un momento cierren sus ojos. ¿Y qué podemos o debemos hacer con todo lo que hemos escuchado? ¿Cuál es o quién es tu máxima autoridad? ¿Dónde tienes puesta tu escalera? ¿En qué o en quién estás apoyando? ¿A quién estás escuchando? ¿A qué voces? La palabra de Dios es el instrumento de Dios, guiado por el Espíritu de Dios, que puede diagnosticar nuestra enfermedad y con la precisión de un cirujano quita todo aquello, todos los estorbos, todo lo que no sirve en nuestras vidas y llenarnos con sus promesas, llenarnos con esperanza, llenarnos con el propósito que Él tiene. 3 cosas rápidamente. Aceptar la autoridad de la palabra de Dios, aceptarla. Asimilar las verdades de la palabra. Y la única manera para aceptar y asimilar es leyendo, oyendo, meditando, estudiándola. Aceptar la autoridad, asimilar las verdades y apropiar sus principios a su vida. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es eficaz. Las probabilidades de que 8 profecías que se cumplieran en la vida de una persona, si son 10 a la potencia de 17, es una imposibilidad. Pero solo Dios puede cumplir la palabra. Solo Dios conoce el futuro. Solo Dios nos conoce a nosotros. Solo Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Solo Dios, a través de su palabra, nos puede llenar con su presencia, con su amor y darnos todo lo que necesitamos para hacer las cosas de acuerdo a su voluntad.